Bendiciones, mis amados, para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde en el hueco de su mano. Aquí estamos nuevamente por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, como nos habla en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, donde nos habla y nos dice que nuevas son las misericordias cada mañana de nuestro Dios Todopoderoso para cada uno de nosotros, mis amados. Así que ahí donde usted esté, levante sus manos, dele la gloria, la honra, el poder, el dominio a nuestro Padre Celestial. Dígale, eres hermoso, precioso, glorioso, eres majestuoso, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por el aliento de vida, por las fuerzas, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Necesitamos, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos de tu unción, Señor. Anhelamos de tu poder y de tu fuego, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y hoy nos cubrimos con la sangre bendita, poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos limpia, nos redime, nos santifica y nos protege para estar delante del trono celestial, delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Desciende, Espíritu Santo, tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, pues este tema se llama la exhortación a la obediencia. Y la obediencia y la sabiduría van de la mano, mis amados. Y aquí podemos leer un salmo poderoso, el Salmo 119, versículo 73, donde nos dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y andaremos en obediencia, mis amados. Y aquí mire una escena poderosa en Lucas capítulo 2, versículo 52, donde nuestro amado Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para los hombres. Y nosotros, mis amados, también tenemos que ser transformados cada día por el Espíritu Santo de Dios. Cada día tenemos que ser transformados, mis amados, por la palabra, porque la palabra nos denerguye, nos limpia, nos santifica, mis amados, y edifica nuestras vidas para andar en los caminos del Señor. Y usted tal vez me pueda decir, hermana, pues es que yo leo la palabra y a veces pues no la entiendo. Pero mire, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos habla y nos dice que si carecemos de sabiduría, le pidamos a nuestro Padre Celestial y Él no nos la negará. Pero hay que pedirlo con fe, mis amados, porque al Señor le gusta que tengamos fe en su palabra y en sus promesas y en sus bendiciones que están escritas en la santa palabra del Señor. Y aquí nos vamos a trasladar, mis amados, al libro de Jueces, capítulo 13, versículo Jueces 13, 17. Nos habla de Sansón, que fue consagrado desde su nacimiento para Dios. Y nosotros también fuimos consagrados para Dios, fuimos apartados desde antes de la creación. El Señor ya nos conocía. Desde antes que Él nos formara en el vientre de nuestras madres, desde antes que naciéramos, Él nos apartó, nos santificó para ser profetas para las naciones, para llevar su palabra, mis amados, hasta los confines de la tierra. Ese es un mandato que Jesús nos mandó como sus discípulos. Y aquí podemos mirar, mis amados, una persona, Sansón. Tenía mucha fuerza, lo tomaba el Espíritu de Dios.
Y él podía matar leones, él podía cortar cuerdas de sus brazos, él podía agarrar una quijada de asno y derrotar a 1000 filisteos. Él podía arrancar puertas de una ciudad de Gaza, incluyendo los postes, el cerrojo, y los cargó hasta la cumbre del monte. Él tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza que venía de Dios, porque él tenía un propósito, un plan celestial. Pero Sansón, mis amados, se desvió y pensó que ese don que Dios le había puesto en su vida lo iba a proteger. Y efectivamente lo protegía cuando él andaba en los caminos del Señor. Pero cuando Sansón se sale de la cobertura del Señor, cuando Sansón se salió, el Señor se apartó de él. Y podemos mirar que tenemos que cuidar la relación que tenemos nosotros con el Espíritu Santo, mis amados. Cada día tiene que haber una conexión, una relación. Esto no es religión, es una relación. Porque como nos habla la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5, que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y fuera de Jesús no podemos hacer nada, nos secamos, nos desviamos, mis amados. Así que seamos sabios y obedientes a la palabra del Señor. El Señor nos ha puesto en nuestras manos dones, pero no para nosotros. No. De ninguna manera, mis amados. Aquí nos habla, mire, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este texto bíblico nos advierte de ser humildes y vigilantes en nuestra vida espiritual y no tener una confianza excesiva en uno mismo, que nos lleva a dejar de depender de Dios y resulta en una caída. La fuerza de Sansón, como se lo había dicho anteriormente, era un don de Dios que él tenía. Y aquí nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 31. Nos habla de los dones del Espíritu Santo que operan en la iglesia de Jesucristo. No se utilizan para beneficio propio, ni se utilizan para competir o para llamar la atención. Son para la unidad de la iglesia y la edificación de la iglesia y sobre todo demostrar el amor de Dios que hay en nuestros corazones. Cuando Sansón desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Que no nos pase, mis amados, como a Sansón. Que en el último acto final de Sansón, oró a Dios, clamó a Dios, con un corazón arrepentido. Y el Señor le dio otra vez esa fuerza, donde él derribó las columnas del templo de los filisteos, matando a miles de filisteos. Pero ese no era el propósito de Dios, ni lo que él quería para Sansón. Seamos sabios, mis amados, y obedientes a la voz del Señor. Y hagamos lo que Él nos manda hacer. Que la paz de Cristo reine en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones.